de habichuela con gallinita vieja a la nafe. La nafe es este. ¿Y tú la matas o tú la compras? La gallinita vieja la venden de varias maneras. Si tú la quieres comprar viva, te la venden viva. Si la quieres comprar arreglada, también te la arreglan. Entonces tú la compras ya picada y todo. Sí, y nada más tengo que lavarla. La lavo con mucho limón, le quito la piel, la sazono, o sea, le pongo orégano, pimienta y la marino con vino de cocina. Vino blanco, dominicano. Y luego la pongo en una funda de esa Ziploc y la llevo al freezer de la nevera. Si no la voy a cocinar ese mismo día, la guardo, pero marinada. Y luego la pongo a ablandar. Son bastante duras porque son viejas. Pero primero la coloco en una paila, le doy su color y luego la paso a una olla de presión para que me la ablande bien. Son exquisitas, muy buenas las gallinitas, principalmente para sancocho, asopao, pero guisadas también son muy buenas. ¿Y me puede enseñar la gallinita? ¿Dónde que está? Por aquí tengo la gallinita, como yo procedo a arreglarla. Ahí está marinada con pimienta y orégano y vino. Entonces eso tú lo marinas y lo guardas en la nevera. La deposito en el freezer para que no se me dañe. Y ahí en el freezer, cuando yo vaya a utilizarla, a cocinarla, un tiempo antes la saco para que se descongele y luego la llevo a la paila. Okay. Ahí la dejo que se ablande. Después de estar ablandada, termino de echarle los otros ingredientes. Uso pocos ingredientes artificiales. Le pongo el cilantro, recaíto, ajíes, cebolla, ya casi al final. Luego de esa verdura cocerse, ya la gallinita está para ir a la mesa. ¿Y ahora qué va a proceder? ¿A hacer las Voy habichuelas? a proceder ahora a poner las habichuelas a ablandar. ¿Qué tipo de habichuelas son esas? Estas habichuelas le llaman habichuelas cubanela. Guanela. Sí. Se ablanda muy fácil. Hay habichuela negra, habichuela roja, habichuela gira, que le llaman habita, pero estas son las cubanelas. El agua tú la pones a calentar y después... No tengo que esperar que se caliente, yo pongo el agua y la echo, la tapo, doy un momento porque son muy blanditas. Principalmente para hacer moro no se puede dar mucho tiempo porque se ablanda demasiado y el arroz queda mojado. ¿Y qué tiempo duran para ablandar? Después de que la olla comienza a botar el aire, yo la dejo unos 10 minutos. La destapo, la chequeo, si le falta algo le doy 2 minutos más y luego ya, si es para moro. Pongo la olla para que pueda coger la presión y ablandarla rápido. Vamos a proceder ahora a echarla a la paila. Congelar otra de agua, luego que seque esa agua, nos sigue echándole un poquito de agua. Ahí yo le echo, se le llama, esas ramitas negras que ustedes le ven, eso es ditén, se llama esa ramita. Sirve para darle el sabor y matarle un poco el sabor a la carne de gallina. Colocamos esta tapa, lo dejo hervir tapado. Luego de darle color, que ya tenga un tiempo de que ella haya absorbido algo de sazón. El último paso, los vegetales, para color. ¿Qué tú haces? La comida. ¿Está caliente? ¿Esa parte qué es? No te da vergüenza. Ayuda. Nexa Zenfiolis. Se llama gallina vieja porque ya tenía muchos años. Happy birthday to you. Habichuelas, pollo guisado. De gallinita. Gallina mami, salado, Nexa Zenfiolis, Zen estufado, gallina. Vive una gallina.